Inicialmente quisiera hacer un muy breve repaso de algunos de los temas que vimos la vez anterior con respecto al propósito y el efecto del Evangelio. Vimos que el propósito es la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Habíamos leído en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, que una vez que se le dice a la iglesia lo que ellos son, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, les dice ¿para qué? Para que anunciéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito. Y en Romanos 15, 16, el apóstol decía que lo que quería es que los gentiles fueran para Dios ofrenda grata. Así que, aunque el evangelismo se da a un nivel horizontal, ¿verdad? Vamos a las personas tratando de ganarlas para Cristo, lo que llamamos ganar almas, aunque sabemos que es una manera de decirlo. Es Cristo quien ganó las almas en la cruz con su sangre, pero ganamos su atención para llevarlos al Salvador. El fin primordial es la gloria del Salvador. Y Dios es glorificado en la salvación de los pecadores. También vimos que si el Evangelio llega apropiadamente a las personas, los llevará a la verdadera religión. Y habíamos hablado de esto. Quisiera otra vez decirlo porque yo sé que hay una aversión en la mayoría de iglesias a la palabra religión. Es como si estuvieran hablando de algo no bíblico, pero está en la palabra de Dios. Y es lo que produce la verdadera fe. Eso lo vimos en Santiago 1, 26, 27, que tiene que ver con esa disposición del que es convertido de ahora amar a su prójimo y de apartarse del mundo. Eso es lo que dice ahí. Bien, hoy vamos a hablar un poco de metodología. ¿Cuál es el método de llevar el Evangelio a los que no conocen a Cristo? Para esto les invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Primera a Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Parte de lo que dice el primer versículo nos recuerda lo que vimos de que el Evangelio es algo que se anuncia, se proclama. Así que cuando Él dice que Él llegó a anunciarles el testimonio de Dios, no está hablando de otra cosa que de el Evangelio una vez más. Esto es bien interesante porque entonces tenemos que hacer una diferenciación. Presentamos el Evangelio, los hechos del Evangelio al que no conoce al Señor porque Él necesita al Salvador. Pero los que ya son creyentes, que damos por convertidos, siguen necesitando al Salvador o ya no lo necesitan. Y como se lo siguen necesitando que se les anuncie o se les recuerde, más bien ahora sería el Evangelio que creyeron. Las personas suelen pensar en algunas partes que el Evangelio es solamente esos datos de la Biblia para el inicio de la vida cristiana. Pero como vemos, no es así. Lo necesitamos hoy. Hoy ustedes y yo que profesamos fe en Jesucristo, necesitamos recordar el Evangelio que nos sostiene. Es el testimonio de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo el apóstol? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, volver a la Biblia y que Dios nos diga cómo se hacen las cosas, porque estamos como estamos de mal por escuchar otras voces y otras ideas de cómo hacer lo que Dios nos dijo cómo se hacía.
Y nos lo da en claros ejemplos, como el apóstol Pablo, que dice que él se propuso. Oigan esa frase. Cuando uno se propone algo, uno lo tiene así, dice, esto es lo que yo quiero. Yo sé que puedo en algún momento fallar de mi objetivo, pero me propongo a no saber de otra cosa. No voy a hablar de otras cosas. Todo tiene que estar centrado en Jesucristo y en lo que Jesucristo realizó en la obra de la cruz, porque dice Jesucristo y crucificado. Entonces, primera cosa, la terrible condición del cristianismo se basa precisamente en apartarse y llenar la iglesia de otros temas que a la gente parece que le interesan más que el Hijo de Dios, Jesucristo, y lo que Él hizo. Pero de eso depende todo. Dependemos de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de lo que Él hizo. Aquí, en 1 Corintios y en el capítulo 1, vemos, se describe, ustedes lo podrán leer muy bien, el contexto, pero por ahí en el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El asunto es este: cuando dice judíos y griegos, se refiere a todos los gentiles, ¿verdad? A los gentiles realmente en la cultura griega, que era la que predominaba en ese momento, lo que les interesaba a ellos era un buen discurso. Eso era muy muy bien apreciado. Ustedes lo pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar llamado el Areópago, donde las personas tenían su chance de hablar y se les daba oportunidad, porque eso es lo que ellos buscaban. ¿Quién se expresa mejor? ¿Quién tiene el mejor discurso? El apóstol Pablo era una persona muy preparada y podía haber usado de eso, pero él dice, yo me propongo no darles lo que ellos andan buscando, un buen discurso. Y a los judíos tampoco les voy a dar lo que ellos andan buscando, que es señales. Y él era un apóstol. Y un apóstol tiene de Dios la capacidad de hacer ciertas señales. Eso lo defiende él en la segunda carta a los Corintios, porque él dice, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo defiende su apostolado, y parte de lo que dice es, las señales de apóstol ustedes las vieron. ¿Ven? Pero ¿qué pasa aquí? Que él dice, eso es lo que les gusta a los judíos, y esto es lo que les gusta a los griegos, pero yo no ando complaciendo los gustos de la cultura. Yo vengo con un mensaje que no se puede cambiar. Es un mensaje centrado en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, y lo que Él hizo en la cruz. Ese entendimiento. ¿Cuántas personas se dicen cristianos y no entienden lo que realmente pasó en la cruz del Calvario? ¿Y cuántos verdaderos cristianos también entran en la trampa de entrar en largas conversaciones de otras cosas que no son tan importantes como el Evangelio? ¿Quién es Jesús realmente y qué fue lo que Él hizo? De hecho, aquí está el centro de todo el asunto, de lo que es realmente cristianismo y lo que es cualquier otra cosa menos verdadero cristianismo. Es el concepto que usted tenga de Jesucristo y de lo que Jesucristo realizó en este mundo. Entonces, viendo esto, somos confrontados, porque vea, observe el mundo y observe a los que se llaman evangelistas, que hacen campañas evangelísticas o que hacen eventos que se supone que son evangelísticas. Es todo lo contrario de lo que Pablo dice. Él sí le da a la gente lo que la gente quiere oír. Entonces, como a la gente lo que le encanta es oír conciertos, hagamos conciertos. O lo que le guste a la gente. Encontraremos otros que lo que les gusta es otra actividad. Bueno, hagamos esa actividad. Eso es estamos empezando por lo que no se debe hacer, y es no darle a la gente lo que ellos quieren, sino lo que necesitan realmente. Eso es amarlos. Entonces nosotros nos vamos a preocupar, si queremos evangelizar, si el Señor de veras ha hecho una obra en nosotros y queremos compartir, nos preparamos para darle a ellos no lo que quieren, sino lo que necesitan. Ahora, para nosotros entonces poder compartir correctamente el Evangelio, necesitamos comprenderlo, como veíamos la vez pasada, y no añadir, porque eso es lo que ha sucedido. Es como que
todos estos métodos novedosos y que seguirán saliendo, en el fondo tienen, detrás lo que parece que se está diciendo es, Dios dijo que lo haga así, pero yo sé una mejor manera. Yo puedo mejorar lo que Dios dijo que hiciera. Y eso es precisamente lo que después el apóstol Pablo le dice también en su segunda carta a los Corintios, dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué sabemos del Evangelio? Ustedes conocen, espero yo, y si no, ahí lo tienen en Romanos 1:16, Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ese es el reto que yo lanzo hoy a la gente. Parece que sí se avergüenzan del Evangelio. Parece que esto tan sencillo, centrado solo en Cristo y solo Biblia y solo la palabra, sin todo lo otro, es un avergonzarse del Evangelio. Y pensar, tenemos que idear de qué otra manera. Y entonces ahí saldrán ideas y seguirán saliendo, pero no están centradas, como digo, en la persona de Cristo y en lo que Cristo hizo, con su agravante que ahorita lo veremos. ¿Qué es? ¿Qué es el gran problema? Si nosotros no presentamos un evangelio claro, sino que se usa de todos esos métodos manipuladores de emociones, sí hay personas que parece que se han convertido, o eso dicen, y no lo han hecho. Y la iglesia del Señor se comienza a llenar, no de ovejas, sino de cabras. No de convertidos, sino de inconversos. Y ellos van a ir arrastrando a la iglesia hacia el mundo y hacia el pecado. Una de las cosas de lamentar es esa proporción que podemos ver hoy en tantas iglesias. ¿A qué me refiero? Jesucristo tenía 12 discípulos. Y uno de ellos era falso, ¿verdad? Hay una proporción, hasta en la iglesia primera de Cristo había uno que no era, uno de 12. Una iglesia sana, sabe, por más sana que sea, que va a haber una proporción, pero debería ser mínima, de algunos que creen ser cristianos y no lo son. Pero esa es la proporción que yo veo que sería aceptable. Algunos no, pero la mayoría sí. Ahora, díganme, ¿estoy exagerando al decir que en muchas iglesias es completamente al revés? Y la mayoría son inconversos y hay un puñadito de verdaderos convertidos. De verdaderas ovejas de Cristo necesitadas de este alimento, de este testimonio de Dios, deseándolo y no teniéndolo. Por eso es tan importante la evangelización correcta. Porque el verdadero convertido amará la palabra de Dios. Si usted no usa el método correcto y el mensaje correcto, esas personas que supuestamente se convierten, no se extrañe de que después no quieren ir a la iglesia. Qué raro, se convirtió supuestamente, aceptó a Cristo, dice. Pero no quiere leer la Biblia, ni ora, ni viene a la iglesia. ¿Qué será lo que ocurrió? Es claro. No ha nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento lleva a la persona a desear la palabra de Dios. Desear como niños la leche espiritual no adulterada, le dice el apóstol Pedro a la iglesia. Porque es lo que hace un niño. Un niño quiere alimento, un niño recién nacido quiere alimento y grita por ese alimento. Así que un verdadero convertido va a querer la palabra de Dios. No se conforma con todas esas otras cosas, con juguetitos y chilirridos, quiere comida. Y eso es lo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Y eso es diabólico, porque el enemigo entonces ha metido sustitutos al verdadero evangelio, a darle sustitutos por la verdad. Bien, entonces necesitamos tener bien claro eso. Quisiera leer, vamos a ver. Hemos dicho entonces que el evangelio es poder de Dios para salvación.
El problema no está entonces en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que no está funcionando? El mensaje correctamente dado, les decía hoy hace 8 días, hace que la persona dé una cierta respuesta. Vimos el Hechos 2:37, que después de que les predica el apóstol Pedro, ellos dicen, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué vamos a dar por creyente a alguien que no ha dado esa respuesta? Sino que ha sido casi que forzado y llevado a tomar una decisión sin haberse compungido de corazón por sus pecados y sin haber confiado verdaderamente en Jesús. No. Ese evangelio no fue bien presentado entonces. Ahora, ¿por qué es que la respuesta no va a ser siempre la misma? Leamos por favor 2 Corintios 2, 15 y 16. Esto es algo que tenemos que tener bien claro para no tener frustraciones. 2 Corintios 2, 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Pero oigan estas palabras. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El evangelizador, el creyente que evangeliza, entiende de lo que está hablando Pablo aquí, porque le habla a las personas y ve los diferentes resultados que dan. Hay unos que prestan atención, otros que están sordos, otros que se enojan, etc. Y todas esas cosas le pueden llevar a usted a pensar, ¿y cómo hago yo para convencerlo? ¿Cómo hago para ganar? Porque se maneja eso casi que hasta como un sentido de ¿qué le pudiera decir? De mercadeo. ¿Cuántos usted evangelizó y cuántos ganó? ¿Cuántos? No es así. Si usted lo ve, ahí es donde usted dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No está entonces en el mensajero el poder de que ese mensaje haga efecto. Si no se entiende, ahí es donde cayeron en la trampa de ver, ¿y cómo hacemos para que funcione? Entonces comenzamos a añadirle cosas, ideas, y hay gente que tiene buenísimas ideas para ganar adeptos. Nos enfrentamos entonces con la realidad de la incapacidad humana y la insuficiencia del predicador. Ven como el correcto evangelio es en cierto sentido humillante. Usted no puede convencerlo. Hay personas que creen que sí, pero es porque no entienden el evangelio. Y ellos, de hecho hubo un predicador en el pasado, un predicador ya no está en Estados Unidos, que él decía, deme 5 minutos y lo hago que acepte a Cristo. Así estaba él pensaba que ese método tenía que servirle. Puede servirle para que haga lo que él quiere, pero él no puede hacer que esa persona nazca de nuevo. No es posible. Nosotros todos tenemos que decir predicadores, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No puedo. Porque yo anuncio los hechos del Evangelio, le hablo del Cristo que vino, del Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, se hizo como nosotros, sufrió, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó. Le hablo de por qué eso fue necesario, por tus pecados, y venga el Salvador. Y pero no puedo hacer que Él tenga vida, no está en mí. Esto es algo que debe hacerse. Es decir, el hecho de que yo sepa que no está en mi poder no me exime de que yo deba decirle a la persona, su deber es arrepentirse. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Cuando ellos vienen y tienen esa respuesta de que tienen que hacer, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anunciar que es un deber del ser humano atender el llamado de Dios. Pero resulta que ese ser humano que oye ese mensaje no tiene el poder en sí mismo para arrepentirse. No puede.
No puede y no quiere, ambas cosas se dan. Ahora, yo quiero que vayan viendo, ¿entienden cómo esto cambia la manera en que evangelizo? Porque yo sé la incapacidad de la persona con la que estoy hablando. No puede y no quiere venir a Jesús. Sin embargo, yo estoy enviado como un mensajero para decirle su deber y que hay un Salvador. Es mi deber. Nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles que los judíos no habían entendido y ellos creían que Jesucristo venía por ellos y que ahora que había resucitado el reino de Dios, pero para los judíos ellos todavía no entendían que se había abierto la puerta para todo tipo de nación, para que todo aquel que en él cree, eso no lo entendían. Y cuando el apóstol Pedro va a una casa de gentiles, es el relato de Cornelio que lo vemos en Hechos 10, ellos se molestan y le dicen a Pedro, ¿cómo es que usted va ahí y habló con gentiles y todo? Pedro tiene que explicarles lo que sucedió, la visión que él tuvo, que él fue y les habló y el Espíritu Santo vino. ¿Y qué responden ellos? Entonces en Hechos 11:18 dice esto. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, presten atención a estas palabras, es de asombro para ellos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ha dado quién? Dios. Que no puede usted, que no puede él, que Dios tiene que hacerlo. Y entonces, eso lo tenemos que entender, si no, vea por ejemplo, 2 Timoteo 2:25. Le escribe el apóstol Pablo a este pastor y le dice cómo deben ser los pastores. Y en 2 Timoteo 2:25 le dice, 24 y 25, porque es lección para todos, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, pleitero, entrar en discusiones. ¿Cómo debe ser? Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí está la razón. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, aquello que deseamos que ellos hagan, no lo pueden hacer. Solo Dios que se los conceda. Y si nosotros tenemos este entendimiento, entonces se nos quita una pesada carga de pensar que está en usted. Si hay una carga para nosotros para llevar, no nos debe esto llevar a decir, bueno, entonces Dios es el que decide y Él lo hará de alguna manera. No, eso es completamente contrario al mensaje del Señor, que nos manda como heraldos. Usted anuncia y hace el llamado, pero el poder de responder solo es algo que viene de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto nos libra de una frustración que puede usar Satanás para desanimarnos. Usted comienza, si usted no entiende esto, usted comienza a evangelizar porque usted quiere ganar almas para el Señor, quiere que ellos conozcan de Cristo y el Evangelio. Pero entonces comienza la gente a decirle, en la misma iglesia, supongamos que no tienen ese entendimiento, ¿y qué? ¿Y cuántos vienen a la iglesia de los que usted ha evangelizado? Y todavía ninguno. No, es que no es para eso. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y como cantábamos hoy hace 8, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio. ¿Y después qué hago? Dejo el resultado al Señor. Eso es lo que nos hace entender que es obra de Dios. Nosotros sabemos cómo es salvo el pecador. ¿Sabe usted? Si a usted le pregunta, ¿y cómo es alguien salvado? ¿Sabe responder? Primero tiene que saber de qué es salvado. Tan básico como eso que la gente, lo único que se le viene a la mente a algunos es del infierno. Pero la verdad es que la Biblia nos dice, pondrás su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué fue puesto el nombre al Hijo de Dios de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados. El Salvador le salva a usted de sus pecados. Y yo le pregunto a usted, ¿le ha salvado de sus pecados? Y si le ha salvado de sus pecados, usted tiene que poder decir de cuáles también. ¿Entiende? Porque esa cosa tan liviana de que sí, el Señor me salvó y usted no tiene conciencia de cuán pecador es y de cuánto merece la condenación, le hace a que usted no aprecie la grandeza del sacrificio de Jesús. Pero usted sabe, entonces, ¿cómo es salvado el pecador? La Biblia dice, casi que muchos lo saben de memoria, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gente lo repite, lo sabe, todos los evangélicos lo sabemos. Ahora, ¿qué se interpreta por eso? Si es por gracia, usted no lo merece ni lo puede merecer. Pero ahí dice que es por medio de la fe. La fe es el instrumento de la salvación. El gran problema es cuando usted cree que la fe es algo que usted puede producir de usted mismo. Pero el versículo dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo va complicando aún más. Tengo que saberlo, no es que le tengo que explicar todo eso a la persona que evangelizo, pero todo eso me ayuda a que por dónde es que tengo que ir para llevarle a eso. Usted lo que necesita es la fe verdadera en Jesús. Usted necesita el Salvador. Eso es algo que hay que persuadir, porque ahorita veremos que eso es necesaria, la persuasión. Pero si dice que es por fe, que es por gracia, por medio de la fe, ¿y de dónde la cojo? ¿Dónde está? La gente habla de su fe, ejercite su fe. Y tanto que la gente dice, no tenga fe, que es como si fuera algo que todos tenemos y póngalo a actuar, algo así. Pero no es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quisiera que por favor prestemos atención a este versículo que es muy mal interpretado. Cuando la gente dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, suele cambiar el por un de, o quitarlo y decir por el oír la palabra de Dios. Pero ahí dice que el oír es por la palabra de Dios. ¿Entendemos lo que eso significa? Lo que significa es lo siguiente: el ser humano es sordo, completamente sordo espiritual, porque los muertos no oyen nada, y así es como la gente, como la palabra del Señor nos dice que está el ser humano sin Cristo, muerto. Los muertos no oyen, son sordos. Entonces, cuando aquí nos dice que el oír es por la palabra de Dios, nos está diciendo que la capacidad de oír, la que no tiene el ser humano, viene porque Dios le abre los oídos. Ven entonces que nosotros deberíamos dedicar mucho tiempo a la oración por aquellos que vamos a evangelizar. Usted ora, ¿por qué? Porque si Dios no le abre los oídos, usted le puede llevar el mensaje más precioso y él sigue sordo. Entonces vemos la conexión entre la oración. Debo orar por los que voy a evangelizar. Debo, si se puede, orar con ellos, pero no hacerles confiar en la oración que él hizo. No, es orar por ellos. Eso es correcto. Clamar al Señor que tenga misericordia de esas almas y después seguir orando por ellos. Porque es la palabra de Dios la única que le puede abrir los oídos. Por eso le predico la palabra. Yo le anuncio la palabra y esa palabra la puede usar Dios para darle oídos, y oyendo va a tener fe. Y la fe es el instrumento de salvación. Eso es lo que dice aquí. Volvamos a ello para que ustedes vean que no está forzada la interpretación. Y es lo que ahí dice. Así que la fe es por el oír. Pero usted primero tiene que oír. Si usted verdaderamente oye, porque sus oídos han sido abiertos, oye significa entiende, ¿verdad? Porque no es oír.
Pensemos en un sordomudo. No se trata de ese oír que estamos hablando, es de su alma. Enseñas o como sea, usted le dio el mensaje y él entendió, eso es oír. ¿Entiende? Y una vez que oye, esa palabra que oyó, que entendió, es la que genera la fe. Por eso, cuando alguien tiene dudas de fe, esa es la receta. Sigas exponiendo la palabra de Dios. Digamos, usted invitó a alguien a la iglesia y lo ha evangelizado. Y la persona dice, no, es que yo creo que yo no. Sigas exponiendo, porque es la palabra de Dios predicada. Y un día Dios le abrió los oídos y salió entendiendo el evangelio. Pero como la gente quiere métodos automáticos, no van a esto, se genera todo eso otro que nosotros hemos conocido como evangelismo, y no es evangelismo. Ni han entendido, como les decía la vez pasada, cuál es la buena noticia. Y no pueden entender qué tiene de buena noticia que el Hijo de Dios viniera al mundo a morir. No lo pueden entender así. Hay una de las preguntas que se suelen hacer, y es ¿por qué? ¿Cómo tratar esto de la evangelización, verdad? ¿Por qué es que hay unos que no evangelizan? ¿Por qué no están interesados en el tema? Y hay varias razones posibles. La primera es que ellos mismos no conocen el evangelio. Para usted, cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 4, el versículo 20, la respuesta que le dan ellos, Pedro y Juan, a las autoridades es que dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado, no podemos callarnos. Y esa no es la experiencia de muchos de los que van a las iglesias, porque no han tenido una verdadera experiencia de conversión. Entonces, usted los obliga a evangelizar y van a ir porque obligaron en la iglesia y hay que ir, pero no es que ellos tienen un alma que quiere compartir la maravilla del evangelio que les transformó a ellos. Entonces eso es lo primero, es una primera razón. Otros puede que sean desobedientes, otros puede que no saben cómo, y por eso es que deberían interesarse en estudiar el tema. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. El que evangeliza debe haber tenido una experiencia de conversión, y si no, vamos a ver diferentes gentes haciendo labor evangelística por razones equivocadas. De esto habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Y es algo tan triste que un mensaje tan precioso, la verdad de Dios, pueda realizarse hasta por las razones incorrectas. Filipenses capítulo 1 dice que hay algunos que anunciaban a Cristo por razones equivocadas. Y el apóstol dice, bueno, que pues, que no obstante, Filipenses 1:18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Aún es posible, es muy triste, pero es posible que algunos de los que anuncian a Cristo no conocen al Cristo del cual están hablando. Esta es una realidad hasta de pastores. Ahora bien, no significa que todos los que, esas palabras a veces de Pablo son malinterpretadas, de que donde sea que se diga que están hablando de Cristo está bien. No es eso lo que Pablo quiso decir. Porque vean que en otra parte, él dice, porque por ahí andan muchos, dice en el 3:18, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y los describe, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis estimados, esto que estoy leyendo yo aquí es lo que nosotros vivimos hoy en día. Un cristianismo materialista, solo piensan en lo material. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿En qué sentido se vuelven enemigos? Que están llenando las iglesias con gente engañada que piensan que son cristianos y no lo son. Eso es muy serio. Nosotros no es eso, lo que queremos es verdaderos convertidos. El cántico que nosotros hoy entonamos habla de avivamiento. La iglesia lo necesita.
Y avivamiento significa darle vida a algo que parece que ya está casi muerto. La idea es esta: una llama, una fogata que no está del todo apagada, pero ya está casi apagada. ¿Qué hace falta? Avivarla, ¿verdad? El fuego va a volver a levantar cuando el soplo de Dios llegue ahí. Pero ¿cómo va a pasar? No fabricándolo, porque nosotros no podemos hacer eso. Y es lo que han malentendido. Fabrican un supuesto avivamiento, un supuesto emoción, y iglesias llenas de... No es verdadero. Pero cuando es verdadero, la iglesia vuelve a brillar otra vez, como dice el cántico. Para que haya ese deseo de evangelizar, la persona tiene que tener la llama de amor por Cristo viva ahí. Eso es. Entonces, si usted tiene mucha gente y todo, eso no es necesariamente eso. ¿Y por qué esa gente que tiene no evangeliza? ¿Por qué no va a compartir el mensaje de Cristo con el que no lo conoce? Entonces, el verdadero avivamiento se dará cuando la iglesia sea consciente de lo que tiene en Cristo y quiera ir a compartirlo. Vea que cada vez que usted lee en la Sagrada Escritura al respecto de la llenura del Espíritu Santo, digamos, en los Hechos hubo momentos específicos donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente dice lo que produjo esa llenura en ellos. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Hablaban con valentía y con intrepidez la palabra de Dios. Ahí es donde yo les preguntaría, donde supuestamente hay avivamientos, ¿se está predicando con denuedo la palabra de Dios? Y veremos que no, que en muchos casos es algo completamente emocional, fabricado. En Hechos capítulo 2, cuando había, ¿verdad?, el discurso de Pedro, que le había dicho, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, le sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y este es el versículo que quisiera que veamos, el 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, sí, hay un esfuerzo persuasivo de decirle a las personas que tienen que huir de la ira venidera, que hay un problema seriosísimo, que tienen una deuda impagable con Dios y que es ineludible, que a ese día usted no puede fallar, no puede dar excusas. Dios lo llama a cuentas y lo llama. Eso usted tiene que llegarle a la conciencia. Usted no puede... Por eso es que le digo, si no entiende el Evangelio, la gente vuelve el Evangelio como una serie de cositas que dicen, como los testigos de Jehová, que ya saben, tengo que decir esto y luego lo otro, y voy y digo, y voy el papelito, y primero no hay entendimiento del Evangelio ahí. No conocen al verdadero Cristo. Pero muchos evangélicos hacen lo mismo, hacen esto y ya evangelicen. No, tiene que haber esta pasión que le mueve a usted a desear la salvación de esta alma que está perdida porque no tiene a Jesús. Y yo quisiera que Él lo tenga. Y por eso tiene sentido esto que dice, con estas y muchas palabras testificaba y les exhortaba. Entonces, como ven, todo esto que estamos hablando no se suscribe solamente al momentito que la gente evangeliza sus minutos. Es la iglesia. Eso es el mensaje continuo de la palabra de Dios que lleva a los pecadores a Cristo. Una de las cosas, vamos a ver a dónde puedo llegar hoy, como son tantos temas, pero aquí los vamos. Una de las cosas que tenemos que tener claras es la diferencia entre apologética y evangelismo. Y algunos hacen de su evangelismo una apologética. Le llamamos apologética a la defensa de la fe. Entonces hay algunas personas que piensan que tienen que saber
de absolutamente todos los temas y todas las posibles dudas que la persona vaya a tener para poder evangelizarlo. Les recuerdo, el evangelio es el anunciar los hechos. Son hechos. Que la persona los acepte o los rechace es otra cosa, pero usted habla de algo que sucedió. Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, y si usted no atiende este llamado y ni se arrepiente, va a perecer. Y yo no quiero que usted perezca. Y ellos tienen que sentir si usted de verdad lo está diciendo con amor. Yo les digo, hermanos, si de verdad nos damos a la tarea de evangelización, el Espíritu Santo nos capacitará para que esas personas perciban que yo le hablo con todo mi corazón. Porque si no, ellos van a percibir que usted nada más dijo lo que tenía que decir, bla, 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 y ya. Que es la supuesta, que es lo que les digo, que yo a veces percibo en lo que hacen los testigos de Jehová. Dicen lo que deben decir, hablan y entrar en discusiones. ¿Por qué es algo de tener bastante cuidado? Porque no se trata de tener una discusión sobre religión. No. De hecho, yo reto a las personas, deje tanto la apologética y haga más evangelismo. Porque en la apologética, en esas discusiones de que sobre temas teológicos y quién tiene la razón, pero esto y cuestionamientos, puede entrar en su corazón un deseo de ganar la discusión, y eso es lo que lo mueve. Por eso está esperando que lleguen los testigos para abrirles la Biblia y pelear, pero usted no se da cuenta que ellos necesitan a Cristo. Y no les da pesar ver cómo están tan engañados. Entonces, no se trata de convencer. Y vio, le respondí, no me supo decir. Ese tipo de cosas no debe haber en nosotros. Por eso, y de hecho, comercialito, en internet huyan de esas cosas. Hay gente que pierde su tiempo viendo los debates del tal con yo no sé quién, y parece que están viendo una pelea de boxeo y en quién ganó el debate. No es lo que nos interesa. Nosotros somos anunciadores de un mensaje. Eventualmente somos llamados, si de verdad hay en la persona un interés, a hacer lo que 1 Pedro 3:15 nos dice, ¿verdad? Que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si ustedes ven el orden, es algo que me demandan a mí. Yo no ando buscando el pleito, yo no ando buscando la discusión, pero la persona demanda una razón de la esperanza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Evangelio cada vez. No lo deje que se vaya por allá, por allá. ¿Conoce usted a Jesús? Pero usted lo conoce a Él, camina usted con Dios, porque ellos quieren hablar de otras cosas y nosotros estamos hablando de su alma. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día de su vida? ¿Qué va a responder usted en el juicio de Dios? Y algunos, ustedes saben, por ejemplo, en el catolicismo romano y en la religión de la mayoría, que piensan que Dios va a poner en una balanza lo bueno que usted hizo y lo malo que usted hizo, y a ver qué hizo más mal que bien, va para el infierno, hizo más bien que mal, lo vamos a aceptar. No, así no funciona. En la balanza ninguno de nosotros da, ¿verdad? Nadie puede cumplir la ley de Dios, porque lo que va en un platillo de la balanza es la ley de Dios, ¿verdad? Y en el otro platillo, que también usted la ha cumplido. Listo, ¿verdad? Y usted sí tiene que ponérselo. No tenemos esperanza. Si usted confía en usted mismo, en lo que usted ha hecho, en lo que podrá hacer, no hay esperanza. Pero mire, ¿qué pasa si en aquel día, cuando se pongan todas sus malas obras y todas las veces que usted transgredió la ley de Dios, tenga quien en el otro platillo ponga la justicia perfecta? Jesús. Yo pagué por él. La deuda está cancelada. Eso es, y hay esperanza, y la persona, y pedirle al Señor esa sabiduría para hacer de ese mensaje algo que usted cree realmente. Por eso es que yo creo que no funciona en muchas de las ocasiones, porque el que está evangelizando no cree verdaderamente el mensaje que está predicando. Y así pasaba desde antiguo. Richard Baxter,
que es del siglo XVII, 1600 y resto, le dijo, escribió, que una de las mayores desgracias del cristianismo era la cantidad de pastores que no conocían a Cristo. Y 100 años después, 1740 y resto por ahí, George Whitefield, en el mismo país de Inglaterra, dijo, la desgracia del cristianismo es que los que predican en las iglesias no conocen a Cristo. Ahora, ¿qué podemos decir del siglo XXI? Mis estimados, sigue siendo lo mismo. Ahora, nosotros no estamos para engruesar esa horrenda estadística de gente que habla de un Cristo al cual no conoce. Yo les vengo a ustedes a hablar de evangelismo, pero lo primero que quiero es que ustedes conozcan al Salvador, del cual después podrán ir a hablar con conocimiento. Hablo de alguien al que yo conozco, que me salvó a mí, que me perdonó los pecados, que me lavó con su sangre. Eso usted tiene que poder decirlo con convicción, ¿verdad? Entonces, esto que hemos visto hoy nos ayuda a entender que es un evangelismo exitoso, para no medirlo como el mundo lo mide. Es igual que en las iglesias. Si lo medimos como las iglesias, es números, pero así no es como lo mide el Señor. Tiene gente progresando en santidad, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene gente que de verdad muestra el amor al prójimo compartiéndoles el evangelio. La próxima vez vamos a ver los ejemplos de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo en todo. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo Cristo trató a Nicodemo, Juan 3. Cómo Cristo trató a la mujer samaritana, Juan 4. Cómo Cristo trató al ciego, cómo Cristo trató a Zaqueo. Vean que no a todos les habló igual. También hay una adecuación, pero no es una adecuación del mensaje como tal. El mensaje no puede cambiar, pero usted tiene que saber con quién está hablando. Usted tiene que ir percibiendo con quién estoy hablando. En el caso de un Nicodemo, cumplidor de la ley. Eres tú, maestro de Israel. Mire, sabía la Biblia. Estoy hablando con una persona que sabe la Biblia, pero no ha nacido de nuevo. A ese tengo que evangelizarlo. O estoy hablando. Y ahí cada uno vamos a ir viendo esos casos y qué podemos aprender de esos casos. El joven rico, ¿cómo dice la Biblia que lo trató Jesús? Ustedes recuerdan, solo les adelanto un poquito, cuando él dice que él quiere saber cómo ser salvo y Jesús lo lleva a la ley, y él dice, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo trata Jesús a ese hombre? ¿Cómo lo hubiera tratado usted? Porque la realidad es que él es un mentiroso. ¿Cómo se le ocurre pensar que él ha cumplido la ley? Y Cristo no le dice, mire, mentiroso, le recuerdo las veces que usted. Pero no, ok, vamos a ir de una manera sabia. Bueno, te falta una cosa. Entonces, Dios nos ayudará porque tenemos ejemplos en la Escritura de cómo tratar con diferentes personas. No a todos les digo lo mismo. No se trata de un cassette. Bueno, ya no hay cassette, pero de algo grabado ahí que usted nada más repite lo que no tiene que ver. Tiene que bajar, póngase al nivel de esa persona. Estoy hablando con una persona que es completamente ignorante, nunca ni ha leído la Biblia. No le trate igual que el otro, que él cree que es evangélico. En mi casa siempre hemos sido cristianos. Usted pregunta a gente y hay gente que dice así, ¿usted desde cuándo es cristiano? ¿Toda la vida? Ese toda la vida ya le da a usted, estoy tratando con alguien que piensa que ser cristiano es ir a la iglesia. Debo evangelizar y hablarle del nuevo nacimiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.